Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable y calurosa tarde ya de jueves 20 de mayo. ¿Quién diría? Llegando los últimos días de este quinto mes del 2021. Nosotros aquí desde Zona Agro cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado, con invitados de primer nivel y temas también de primer nivel que tienen que ser agenda para este 2021 y por qué no de ahora en adelante, porque el Paraguay tiene una prioridad no solamente de recuperar la economía, sino de volverse mucho más sostenible y sustentable también de ahora en adelante con todos los compromisos que tiene en cuanto a los principales rubros que hacen a los pilares de la economía. En este caso tenemos un invitado internacional, le agradecemos por este tiempo que nos brinda en esta tarde. Nos acompaña el oficial de Sanidad y Biodiversidad Animal de la FAO. Hablamos de Andrés González Serrano, quien nos acompaña. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Andrés, hablamos un poco de esto, buenas prácticas en la ganadería sostenible. ¿Qué es la ganadería sostenible? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Cuando hablamos de ganadería sostenible, pues le estamos dando nombre y apellido a nuestro sistema de producción. Primero que nada, tenemos que entender que ganadería incluye todos aquellos rubros de producción con animales domésticos o domesticados, sus productos y sus subproductos. Dentro de ellos, pues el más destacado está el desarrollo y la producción de ganadería bovina. Y cuando hablamos de ganadería sostenible, ya vamos un poco más allá en la introducción del concepto, cuando consideramos no solamente los elementos y los recursos necesarios para la producción hoy día en el presente, sino que miramos un poco hacia el futuro y tratamos de prever y organizar la disponibilidad de esos elementos, de esos recursos naturales necesarios para la producción ganadera, que van a hacer que nuestro sistema se mantenga en el tiempo con los mismos niveles de rentabilidad en armonía con el medio ambiente. Andrés, tengo entendido que, bueno, la FAO lleva trabajando con el Paraguay desde hace mucho tiempo. Son varios los proyectos que lleva implementando en muchas áreas del campo, de la ganadería, de la agricultura. ¿Cómo lo ves a Paraguay en comparación a otros países en cuanto a la aplicación de estas buenas prácticas? El Paraguay está haciendo en estos momentos avances de manera muy rápida hacia el desarrollo de una ganadería sostenible, resiliente, competitiva y adaptada al medio ambiente. Y gran parte de este trabajo se viene desarrollando de la mano de la FAO con la implementación de proyectos no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Algunos ejemplos que podemos citar, está por ejemplo un proyecto técnico de cooperación en el cual estamos clasificando estas buenas prácticas para el desarrollo de una ganadería sostenible, no solamente desde el punto de vista de su impacto ambiental, pero también lo que representan estas prácticas para ayudar a la productividad y a la rentabilidad del sistema ganadero, incluyendo a ese sector tan importante y tan numeroso, no solamente en el Paraguay, sino en toda la América Latina, que son los pequeños productores, los productores familiares que tienen un reducido número de animales, pero que estos animales representan para ellos mecanismos y medios importantes para su subsistencia y para garantizar la seguridad alimentaria de, como he dicho, de este amplio número de productores a nivel nacional. Entonces, mediante estos proyectos hemos identificado en el Paraguay más de 90 buenas prácticas que ayudan a favorecer la sostenibilidad de la ganadería, y estas 90 prácticas se han ido, por ejemplo, priorizando en conversaciones, en diálogos nacionales para hacer una selección y priorizarlas. Por supuesto, no tenemos ni tiempo ni recursos para abordarlas a todas al mismo tiempo y hemos priorizado algunas de ellas. Ya tenemos un top 10, digámoslo así, de buenas prácticas que no solamente son sostenibles, sino que van a garantizar una mayor rentabilidad para los productores ganaderos. Qué bueno, eso es interesante y positivo escuchar que lo comentas, Andrés, de que bueno, el Paraguay puede potenciarse mucho más todavía, teniendo en cuenta este año tan importante que está representando. Si bien todavía seguimos en pandemia, ya se habla de una leve recuperación económica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. Y ya que lo mencionaba, simplemente para cerrar ese tema en cuanto a los pequeños productores, sabemos de que bueno, la ganadería representa el 12, el 13% del Producto Interno Bruto a nivel país y se da una brecha muy importante entre los pequeños y los grandes productores. El 90-80%, mucho más del 80, casi 90% de todo el hato ganadero se concentra en un pequeño grupo y el resto se distribuye lo que queda. Entonces hay una desproporcionalidad muy grande en ese sentido, ¿no?
Así es, y es por esto que uno de los grandes retos que tenemos enfrente hoy día en el Paraguay es tratar de que estos pequeños productores puedan acceder a las tecnologías que proponemos para el sector ganadero, a todas estas innovaciones tecnológicas que van a hacer el sector ganadero un sector resiliente, sostenible y competitivo, y que a su vez puedan ir creando capacidades y que sirvan de multiplicadores para los a nivel local de estas prácticas. Entonces, es sin duda alguno un reto muy grande que tenemos en América Latina, por darte un número, más del 80% de la producción ganadera depende de la producción a pequeña escala, de la producción familiar. Entonces, es el sector donde tenemos que impactar no solamente con buenas prácticas y con técnicas, sino con políticas públicas que apoyen la implementación y la adquisición de estas prácticas, así como también facilitando el acceso a mecanismos financieros para estos productores que puedan implementar de manera más segura y sentirse más cómodos al momento de adquirir tecnología y adquirir equipamiento que muchas veces exceden en los costos, pero que ya sabemos y lo hemos probado de que es posible no solamente recuperar estos costos, sino aumentar los niveles de productividad de los sistemas de producción de pequeña escala mediante la adquisición de innovación tecnológica y de buenas prácticas sostenibles. Eso es categórico y tiene que estar en la agenda del día, no solamente del sector privado, sino también del gobierno nacional, que tiene un gran compromiso por ese lado. Andrés, se habla mucho, venimos hablando mucho en los últimos años de efecto invernadero, calentamiento global, pero ¿cuál es el impacto o el rol que realmente tiene la ganadería en cuanto a esto? Hablamos o escuchamos mucho de los gases de efecto invernadero, pero ¿cuál es la implicancia, el porcentaje de implicancia que tiene la ganadería en todo esto? Sí, David, este tema es un tema que yo creo que necesita de mucha claridad, sobre todo en una región en la cual la ganadería representa o ocupa un puesto muy importante en los niveles de producción y en los niveles de exportación de los países en esta región. Y sí, es cierto, la ganadería a nivel global representa aproximadamente un 14% de la emisión de gases, de actividades relacionadas al desarrollo humano, digámoslo así, y se considera dentro de la agricultura uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, pero también a su vez, y es aquí donde quiero hacer el énfasis de mi comentario, la ganadería se presenta también como un gran neutralizador de estos gases de efecto invernadero porque permite a su vez, mediante las buenas prácticas, captar mucho más de las emisiones que emite. Entonces, te lo pongo de una manera más práctica. Cuando consideramos que el ganado se desenvuelve en un medio ambiente en el cual hay pastizales, en el cual hay árboles o reservas forestales, estos recursos, esta biomasa necesaria para la producción ganadera y el Paraguay es un escenario perfecto para este tipo de ejemplos porque produce la mayor cantidad de sus explotaciones, no solamente para carne, sino para leche, dependen de las pasturas naturales del país. Entonces, el potencial que tiene esta pastura en combinación y en comunicación directa, por así decirlo, con los suelos, representa un potencial enorme de captación de todo este dióxido de carbono, de todos estos gases de efecto invernadero que produce la práctica directa de la ganadería, llegando a poder garantizar no solamente la neutralidad del sector, sino ir un poco más allá, absorber más de lo que se produce. Y es allí donde nosotros ponemos todo el énfasis en que las buenas prácticas y la ganadería manejada de manera sostenible es un contribuyente muy importante a la neutralidad del carbono o a tener sistemas de producción de carbono cero, carbono neutro, como se conocen a nivel internacional, siendo una oportunidad muy grande para nuestra región. Es así, categóricamente. Andrés, tengo entendido que la FAO en Paraguay lleva adelante proyectos importantes con el gobierno, con el brazo, con el viceministerio de Ganadería. ¿Están actualmente desarrollando algunas iniciativas?
Sí, David, como te comentaba, primero que nada llevamos a cabo este análisis nacional del costo-beneficio de las buenas prácticas para una ganadería climáticamente inteligente, por así llamarlo. Tenemos además otro proyecto que va un poco más allá, porque lo estamos trabajando para preparar al Paraguay para lo que viene. ¿Cómo se imagina el Paraguay su producción ganadera en los próximos años? Y para eso estamos preparando o elaborando un plan de acción nacionalmente adecuado para la ganadería. Cortamente o en el léxico común de los que trabajamos la ganadería lo conocemos como el NAMA ganadero. ¿Y qué es un NAMA ganadero? Son unas series de medidas que el Paraguay se compromete a tomar para mejorar las condiciones de producción del sector ganadero en pro de la rentabilidad del sector y de un mayor bienestar para todos los productores ganaderos. Entonces, esta construcción del NAMA ganadero en el Paraguay es algo que la FAO está apoyando directamente en construcción con el Ministerio de Agricultura. Estamos capacitando el personal del ministerio que se va a encargar de desarrollar esta NAMA ganadera y, por supuesto, todo el apoyo por parte de la FAO. Otro punto importante a mencionar son a partir del acuerdo de París, del famoso acuerdo de París, en el cual cada uno de los miembros o gran parte de los miembros se compromete pues, a hacer un plan nacional que permita reducir las emisiones de los sectores productivos. El Paraguay se encuentra desarrollando su NDC, que es la contribución nacional determinada, para poder establecer compromiso en cuanto a la sostenibilidad del sector y a cuánto podríamos reducir el impacto ambiental del sector ganadero, especificando cuántos serán o cómo se van a tomar estas medidas, pero siempre considerando que todo esto va a ser promovido e implementado para favorecer la rentabilidad del productor. Totalmente importantísimo y creo que también es interesante acotar de que según las proyecciones de Estados Unidos, de otras grandes potencias, digo bien, Latinoamérica en un futuro va a ser esa fuente o se va a volver proveedor de alimentos y es por eso que hay que cuidar tanto la región también para que pueda sostenerse a largo plazo, Andrés, ¿no? Así es, así es. Del Producto Interno Bruto agrícola de Latinoamérica y el Caribe, que representa aproximadamente un 42%, 75% de este 42%, tres cuartas partes, está representado por 5 países y dentro de estos 5 países tenemos al Paraguay. Entonces, podemos ver la importancia y la relevancia que tiene Paraguay a nivel regional en comunicación, y por eso digo que nosotros lo abordamos de manera regional, la situación de la ganadería, porque es sin duda alguna nuestra región, una de las regiones con mayor potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y garantizar los medios de subsistencia de cientos de millones de personas, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial. Entonces Paraguay se encuentra ya en ese top de países productores y allí su empeño en aplicar estas buenas prácticas para hacer de la ganadería un sector mucho más resiliente y adaptado a las condiciones pues, a los recursos que tenemos para producir hoy y en el futuro. Qué bueno escuchar eso, pero también un compromiso muy grande que tenemos como país y como región para poder sostener al mundo, ¿por qué no en un futuro, verdad? Es importante y digamos, un peso que debemos de llevar con mucha responsabilidad en las espaldas. Andrés, para ir resumiendo, aprovechando los minutitos que nos quedan de programa, mencionabas hace un momento 90 buenas prácticas que se dividen o se pueden resumir en 10 ejes principales. ¿Cuáles son estas y cuáles son las que más rápido el Paraguay puede llegar a implementar y va a ver resultados en el corto plazo? Así es, David. Como te comentaba, estas 10 prácticas o estos 10 grupos de prácticas priorizados han sido discutidos con grupos de productores y con las autoridades nacionales. Entonces, voy a nombrarte algunas de ellas. Por ejemplo, el manejo predial. El manejo predial es todo aquello que tiene que ver con el registro y con contar con bases de datos en las unidades de producción que nos permitan tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Cuáles son los animales más productivos? ¿Cuáles son los menos productivos? ¿Hacia dónde tenemos que enfocar la selección? Y esta selección no es una receta estándar. No tenemos una receta para seleccionar los mejores animales para producir leche o para producir carne. Esto tiene que ser considerado tomando en cuenta el medio ambiente en el cual estos animales
están, dónde están ubicados estos predios, y para esto es necesario registros, bases de datos. Entonces, como tú ves, son cosas bastante básicas, pero que aún tenemos que seguir desarrollándolas y agrandando su efecto y su espectro, para así poder contar con mejores herramientas para tomar decisiones. Es aquí donde la innovación tecnológica nos va a servir como un elemento catalizador para aumentar la velocidad de incorporación de estos cambios. Entonces, facilitar tanto del punto de vista de las políticas públicas como el punto de vista del acercamiento, de la digitalización a las regiones rurales, son herramientas que nos van a permitir ir acelerando el ritmo de la transformación del sector ganadero. Otras prácticas, por ejemplo, está el manejo de las pasturas. Hablábamos del potencial que tiene la pastura de captar este carbono producido y de contribuir a la neutralidad de carbono del sector. Tenemos las biotecnologías, por ejemplo, biotecnologías que nos permiten mejorar los parámetros tanto productivos como reproductivos de los rebaños, es decir, vamos a tener más producción de kilos de carne o más producción de litros de leche con la misma cantidad de animales o menor. Entonces, esto me estaría mejorando ese radio o esa relación entre los kilogramos de carne o los litros de leche producidos por unidades de carbono, de dióxido de carbono emitido. Entonces, hacia allá estamos apuntalando, y es allí donde, bueno, y repito, las tecnologías y las innovaciones tecnológicas nos permiten avanzar de manera más ágil hacia esta transformación del sector, teniendo en cuenta que no solamente es necesaria la presencia de la tecnología, sino crear la capacidad para que los productores, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su escala de producción, pueda acceder y contar con el conocimiento necesario para implementar estas tecnologías. Qué bueno, realmente, y lo importante también a destacar es que tenemos mucho espacio para seguir creciendo como país y como región. Andrés, queremos agradecerte por tu tiempo, realmente muy amena la charla, hemos aprendido, yo aprendí muchas cosas acá escuchando realmente todo el trabajo que están realizando de cerca directamente con el Paraguay en vistas a mejorar toda la productividad a nivel regional en el tiempo. ¿Algo último que podamos acotar para ir despidiéndonos? Sí, bueno, primero que nada, agradecerte, David, por el espacio y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante para el Paraguay, y hacer énfasis en que la ganadería es crucial para la seguridad alimentaria y para los desarrollos de los medios de subsistencia, no solamente de las poblaciones rurales, sino de las poblaciones urbanas. Y cómo abordamos esta nueva visión con nombre y apellido, como lo decimos al principio, no es solamente agricultura, sino agricultura y ganadería sostenible, va a ser esa área que nos va a ocupar en los próximos años para poder diseñar y para poder garantizar una construcción de una ganadería que pueda seguir siendo competitiva, que pueda seguir siendo rentable, en armonía con el medio ambiente en el cual estas explotaciones ganaderas se encuentran. Muchísimas gracias. Eso es categórico. Andrés, gracias por tu tiempo realmente. Como yo siempre digo, esperando conocer la última entrevista. Gracias. Bien, nosotros con esto, señora, señor, vamos llegando al final de este espacio denominado Zona Agro, como siempre le menciono, trayéndole temas importantes, temas del momento, con invitados de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado como se lo merecen. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos lastimosamente, pero será hasta mañana con muchos más temas del campo, de la agricultura, la ganadería, los principales commodities aquí a nivel país. Será hasta la próxima, gracias por la compañía. Chao, chao. Hoy la responsabilidad es de todos y comienza en la casa, mientras vos cuidas. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo.
Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos.